Estamos por conmemorar la batalla de Tarqui o la batalla del Portete. Esta se la libró el 27 de febrero de 1829, pero ¿alguien sabe por qué? Esta es la denominada Portete de Tarqui, a pocos kilómetros de Cuenca, Colombia, actual Ecuador, entre tropas de lo que era la República Peruana, comandadas por José de la Mar y Agustín Gamarra, y de la República Colombia, comandada por Antonio José de Sucre y Juan José Flores. Si bien estas tropas gran colombinas han logrado la victoria táctica sobre la división peruana de vanguardia, obligándola al repliegue del resto de sus fuerzas, los gran colombianos sufrieron fuertes pérdidas en su caballería por la carga de caballería peruana, lo que esto había dificultado la continuación de la campaña y ocasionó la estabilización del frente. Es por ello que Sucre y La Mar firmaron juntos un denominado armisticio en Girón, preludio para lo que sería la negociación del fin de las hostilidades y la fijación de los límites entre ambos países. Sin embargo, el incumplimiento del acuerdo este y los agravios mutuos han empujado a un reinicio de la guerra, evento que se evitó por la inestabilidad política en el Perú, que condujo a lo que es la disposición de la mar por Agustín Gabarra. El nuevo presidente peruano negoció la firma de este tratado de paz con Colombia, conocido como Tratado de Guayaquil. Esto ocurrió el 22 de septiembre de 1828. Al mismo tiempo, por supuesto, sin embargo, se sucedían eventos que conducirían a lo que es la disolución de la denominada Gran Colombia. La guerra gran colombina peruana, a la larga, conduciría a los conflictos limítrofes del Perú con los países sucesores de la Gran Colombia. Colombia, 1821 a 1934, en cambio, y Ecuador entre 1830 y 1998. Esta duró un poquito más. En cuanto a las generalidades, el 28 de julio de 1821 se declara la independencia de la política peruana. Perdón, se declara la independencia política del Perú, proclamada por José de San Martín en la Plaza de Armas de Lima. Sin embargo, en los Andes centrales y al sur peruanos, los realistas mantuvieron la presencia durante 3 años seguidos. La victoria definitiva de las fuerzas patrióticas se conseguiría en 1824, tras las batallas de Junín, esto fue el 8 de agosto, y Ayacucho el 9 de diciembre. En estas acciones se intervino el ejército precolombino o gran colombino al mando de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Debido a la necesidad de asegurar la independencia de lo que fue el Virreinato de Nueva Granada, constituido en ese momento ya como la República de Colombia, mediante la eliminación de la presencia realista en el Perú. Tras el triunfo independentista, el Perú continuó siendo gobernado por Simón Bolívar con el título de dictador del Perú. Durante ese tiempo dictó una constitución vitalicia promulgada en el segundo aniversario de la batalla de Ayacucho, el 8 de diciembre de 1828, 26, si mal no me equivoco. En ella se le concederían a Bolívar amplios poderes, tales como una presidencia vitalicia, que esto es de por vida, o fue de por vida, la posibilidad de elegir a su sucesor, etc. El fuerte presidencialismo establecido por el Libertador, inicialmente justificado por la guerra y la posibilidad de imponer este proyecto vitalicio también en la Gran Colombia, originó una reacción antibolivariana en ese país, la que le obligó a dejar
Lima para dirigirse a Bogotá a fines de 1826. Tras su salida, los opositores peruanos anularon esta constitución vitalicia. La anularon, eliminando el régimen bolivariano y enviaron a las tropas grancolombinas que se amotinaron ese mismo día. Aún acantonadas en el Perú, de regreso a su país del 26 al 28 de enero de 1827, el 9 de junio, el Congreso peruano proclamó como presidente de la República al mariscal José de la Mar. El gobierno de la Mar, sin embargo, vio una amenaza, este hecho de que el Perú se encontraba rodeado por los gobiernos bolivarianos de la Gran Colombia y de Bolivia en ese momento, gobernada por Sucre, considerado como, como un títere de Bolívar. Además, las tensiones con ambos países aumentaron más debido al proyecto de reunificar ambos países, el Bajo y el Alto Perú, este último Bolivia, bajo la República Peruana. Los conflictos sobre la posesión de Tumbes, Jaén y Maynas y la oposición a la anexión colombiana de Guayaquil. Antecedentes. Tras la caída de este régimen bolivariano en el Perú, la principal acción del gobierno de la Mar fue solicitar permanentemente la retirada de las tropas grancolombinas. De ahí los que se dice que los de la eh, onda bolivariana piensan que quieren perpetrarse en el poder. Entonces, la principal acción del gobierno de la Mar fue solicitar permanentemente la retirada de las tropas grancolombinas, alrededor de 2000 de Bolivia, ¿no? A inicios de 1827, el general peruano Agustín Gamarra comenzó a reunir tropas en Puno, pero negaría que sus intenciones fueran invadir al país altiplánico. Para diciembre de 1827, en vista de las acciones de Gamarra, Sucre movilizó a su ejército cerca de la frontera en el Perú. En este sentido, al mismo tiempo, sin embargo, el descontento entre bolivianos comenzaría a aumentar más, principalmente por las políticas bolivarianas, desembocando en el motín de Navidad el 24 de diciembre, que si bien esta fracasó, ocasionó el compromiso del presidente de Bolivia para convocar elecciones parlamentarias. La oposición boliviana comenzó a hacer campaña activa a favor de la retirada de Sucre y los grancolombinos del país, que desembocó en el conflicto que estalló en Chuquisaca el 18 de abril de 1828. En la sublevación, Sucre resultó herido y tuvo que asumir el poder José María Pérez de Urdinea. La revuelta, inicialmente de tropas grancolombinas del batallón Bolsígeros, comprometió a varios generales y políticos bolivianos, entre ellos Casimiro Olañeta, quien solicitó la intervención de Gamarra. El 1 de mayo, el ejército peruano cruzaba el río Desaguadero y con el apoyo de tropas bolivianas terminaría con el régimen bolivariano. El 6 de julio, los representantes de Gamarra y Sucre formaban el Tratado de Piquiza, que acordó la retirada de las tropas grancolombinas de regreso a su país. Tras ello, Gamarra retiraría las tropas peruanas el día 8 de septiembre de 1828. El preludio de la Colombia la declara la guerra al Perú. El derrumbe de la influencia bolivariana en Bolivia ahondó la rivalidad entre el Perú y Bolívar y Sucre, y se encontraban resentidos con el proceder de Gamarra y de su ejército, y aún más consideraban peligrosa la influencia peruana en Bolivia.
La mar, ante estas tensiones entre ambos países y en previsión a una declaratoria de guerra de la Gran Colombia, ordenó la movilización del ejército y la marina peruanos. Esto ocurrió el 20 de mayo de 1828. Ante este agravamiento de la situación, se llevaron a cabo negociaciones diplomáticas entre los representantes peruanos y grancolombinos, los cuales fracasaron porque Bolívar exigió insistentemente lo siguiente, y detallo. 1. Pago de gastos de la independencia por la suma de 3.600 pesos. 2. Reemplazos peruanos de las bajas colombianas sufridas en las batallas contra los realistas. Y 3. La entrega de Tumbes, Jaén y Maynas. Estos tres pedidos de Bolívar. Dichas estas exigencias fueron rechazadas por el gobierno peruano, que las consideraba completamente exorbitantes e inaceptables. A su vez, tras recibir estas noticias procedentes de Bolivia y la expulsión del diplomático colombiano Armero, Bolívar lanzaría una proclama el 3 de julio que señalaba: armaos colombianos del sur, volad a las fronteras del Perú y esperad allí la hora de la eh, vindicta, así dijo. Mi presencia, dijo, entre vosotros será la señal del combate. El conflicto entre la facción antibolivariana peruana y la facción bolivarista de Colombia se encontraba a punto de estallar. El 15 de julio de 1826, Colombia declaró oficialmente la guerra al Perú. En consecuencia a esto, Lamar, nombrado director general de las operaciones de guerra como presidente de la República, movilizó al ejército peruano hacia el norte, organizado en 3 divisiones compuestas por 4.500 soldados. A esto debía unirse Gamarra, nombrado como comandante en jefe del ejército, con 3.600 soldados. Por su parte, las fuerzas grancolombinas se han dividido en dos. Bolívar se dirigió hacia la región del Cauca para enfrentar la rebelión de los generales José María Obando y Juan Hilario López. A su vez, Sucre y Juan José Flores desplegaron sus tropas, compuestas por 4.800 hombres o efectivos, en el distrito sur de Colombia. La campaña naval. Lamar ordenó a la escuadra peruana al mando del almirante Martín Guise, dirigiéndose hacia el norte para hostilizar las costas grancolombinas. La marina peruana estaba compuesta por las fragatas, Presidente y Monteagudo. La corbeta, la corbeta Libertad, el bergantín Congreso, las goletas arequipeñas, la peruviana y 8 lanchas más cañoneras. Más tarde contó también con el bergantín rápido. El primer combate naval de la guerra ocurrió en Punta Malpelo el 31 de agosto de 1828. El 18 de septiembre, Guise partió del Callao junto a la mar y llegaría a Paita el 22. El 2 de octubre, la flota peruana realizó desembarcos sobre varios pueblos, especialmente en el de Naranjal, causando en todas partes daños considerables. El 22 de noviembre, la Marina peruana obtuvo una victoria decisiva en las costas de Guayaquil, estableciendo el bloqueo del puerto, el bombardeo de la ciudad y la destrucción de sus defensas costeras. El 24 de noviembre, tras el bombardeo peruano, las tropas grancolombianas, comandadas por Juan Illingworth Hunt, comenzarían a evacuar Guayaquil. El 19 de enero de 1828 la ciudad se rindió y siendo ocupada por el ejército peruano el 1 de febrero. Asimismo, la escuadra peruana bloqueó todas las costas pacíficas grancolombinas.
La batalla como tal, en su preludio, la campaña terrestre, el avance peruano, ocurrió el 28 de noviembre de 1828. La mar penetró en territorio gran colombino y ocupó Loja y prácticamente todo el departamento de Azuay, Cuenca. Las fuerzas de Gamarra que venían desde Bolivia se unieron a él en enero de 1829. Pero ¿qué pasó acá? El ejército peruano continuaría avanzando hacia el norte hasta lo que se conoce como Oña, ante la situación Sucre, entonces ya de vuelta en Quito tras renunciar a la presidencia de Bolivia, y Flores reunieron el ejército gran colombino al sur, del sur en la provincia de Cuenca. En ese entonces era provincia Cuenca. 28 de enero de 1826. Sucre seguiría órdenes de Bolívar, inició negociaciones de paz con la mar el 2 de febrero, que si bien estos fracasaron, le dieron un valioso tiempo para concentrar sus fuerzas. El 10 de febrero, el comandante peruano Pedro Raulev, al mando de 300 hombres, ocuparía la ciudad de Cuenca el 11 y 12 de febrero. Vea, los representantes de ambos ejércitos se reunieron nuevamente, pero tampoco lograron alcanzar este acuerdo. Sorpresa de Saraguro, la mar empezó un movimiento en gran escala sobre Cuenca, pero este dejaría en su retaguardia en Saraguro el parque del ejército. Enterado Sucre de esto, ordenó al general Luis Urdaneta realizar un ataque sorpresivo sobre esta retaguardia aislada. Mientras dormían la noche del 13 de febrero, el ataque causaría la total dispersión de las fuerzas peruanas apostadas allí, con la captura de su material bélico y sus suministros. Además, el pueblo de Saraguro fue incendiado por órdenes de Urdaneta. Los preparativos para la batalla, pese a este revés, el 14 de febrero, hoy en día conocemos como el Día del Amor y la Amistad, el ejército peruano pasaría a Yunguilla, el cuartel general fue establecido en Surupali, las fuerzas peruanas continuarían avanzando hasta la localidad de Lentaj, a cuatro leguas, 20 kilómetros de Girón, el 15 de febrero, el día que yo nací. Bueno, pero años más tarde. Y San Fernando el 16 de febrero. Sucre, mientras tanto, avanzaría con sus fuerzas hacia la explanada de Tarqui, ubicando a la infantería de Narancay y a la caballería de Huahuatarqui el 18 de febrero, manteniéndose en esta posición hasta el día 26. En estos días, Raulet retornaría de su incursión en Cuenca el 23 de febrero. Aquí lograron reunirse 700 de los dispersos de Saraguro, que se unieron al resto del ejército peruano. Tras concentrarse en San Fernando, la división peruana, comandada por José de María Plaza, con 96 hombres pertenecientes a los batallones de infantería Ayacucho, el primero de la Guardia número 2 y Callao número 2 avanzaron sobre Girón el día 24 de febrero. Luego, todo el ejército peruano le siguió y Gamarra ordenó a Plaza continuar avanzando para ocupar al portete de Tarqui. Plaza protestó, pues consideraba que sus soldados se encontrarían aislados y más cerca de las tropas grancolombinas que del ejército peruano. A merced de un ataque de Sucre, la Mar y Gamarra le tranquilizaron diciendo que el resto de las tropas pronto se unirían a él. La tarde del 26 de febrero, el grueso ejército peruano se concentró en Girón. La noche del mismo día, Plaza ocupó al portete de Tarqui y trató de distribuir como mejor pudo a su tropa, carente de suficientes municiones y sin caballería ni artillería. Llegando la noche,
Raulet se unió con su contingente. Sucre, enterado de todo esto, del avance de la división Plaza a Girón, inicialmente pensaría que se trataba de tropas de reconocimiento. Sin embargo, el 26 de febrero se enteró de la presencia del grueso ejército peruano en San Fernando y resolvió atacar a Plaza. Ignoraba entonces que los movimientos de Plaza hacia el Portete y los de la Mar y Gamarra hacia Girón. Entonces, el ejército gran colombino avanzó la tarde del 26 de febrero. Sin embargo, los fuertes lluvias retrasarían sus avances y recién llegarían a Tarqui, donde durante la noche, al llegar Sucre, se enteró de la presencia de la división Plaza en el Portete y preparó a las fuerzas gran colombinas para este ataque. Entonces Sucre, en la mañana del día 27 de febrero, situó a la primera división colombiana, 1.500 infantes y 100 caballos, compuesta por los batallones de infantería, rifles, Caracas y Yaguachi, y el escuadrón de caballería Manuel el Cedeño, al norte de la llanura de Tarqui, en posición ventajosa, mientras esperaba la llegada de la número 2 división, de la segunda división, la primera fase del ataque gran colombino y la retirada peruana. Aquí Plaza, aislado del resto del ejército peruano, decidió enviar un grupo de reconocimiento al mando del capitán Urías y a las primeras horas el 27 de febrero. Estas tropas chocaron con el escuadrón de caballería Cedeño al mando del coronel José María Camacaro, iniciando así la batalla. Sucre, tras escuchar el fuego de la fusilería, envió al batallón rifles a reemplazar a Cedeño, que se había visto obligado a retroceder. Sin embargo, dada esta oscuridad y las dificultades en el terreno, el Rifles entró en acción. Muy poco tiempo después dio la orden eh, y confundió a un grupo comandado por el capitán gran colombino Piedrahíta con las tropas peruanas, trabando así con ellos la lucha. Luego comenzaría a aclarar y las tropas gran colombinas han podido reconocerse unas a otras. Flores, mientras tanto, por su parte, consiguió atravesar el bosque que le separaba de las fuerzas peruanas y organizó un ataque conjunto de los batallones Caracas y Yaguachi. Tras la orden inicial, Plaza resistió durante 2 horas o 3 horas en su posición a la espera del avance de la Mar y Gamarra. Sin embargo, viéndose superado en número y con las municiones reduciéndose, Plaza ordenó el repliegue en busca del grueso del ejército peruano, encargando cubrir la retirada al coronel Quirós. Durante todo el trayecto, los restos de la división Plaza se vio continuamente acosada por la infantería y caballería gran colombina. En la mañana, a las 7 a.m., el resto del ejército peruano recién se acercaba al campo, pero la división Plaza había sido pues casi batida, e iniciaba su retirada y el ejército gran colombino ocupaba su posición. Viendo la situación en el portete de Tarqui, Lamar dispuso el repliegue del ejército hacia Girón para organizar el contraataque. Por su parte, tras haber dismado y dispersado completamente a la avanzada peruana, Sucre ordenó continuar el avance gran colombino para sacar al grueso del ejército peruano, dando inicio a la segunda fase de esta batalla. Según Delepiane, la victoria gran colombiana sobre la vanguardia peruana se debió en buena parte a la estrechez del lugar, a lo ventajoso de la posición que las tropas de Sucre ocupaban, lo precipitado del combate que dificultó el despliegue de las tropas peruanas en orden de batalla y al aislamiento de la división Plaza. La segunda fase, la caballería gran colombina,
bajo el mando del coronel Daniel Florencio Oleri, intentó cortar el repliegue de la infantería peruana. Al ver esto, el general peruano argentino, Mariano Necochea, ordenó a los húsares de Junín cargar y desbaratar al escuadrón sedeño para detener el avance de las infanterías grancolombinas, compuesta por dos compañías de cazadores, y proteger el repliegue de estos restos de la división de Plaza. Durante el fragor del combate sucedería el conocidísimo duelo personal a lanza entre Domingo Nieto, teniente coronel del regimiento Húsares de Junín, y José María Camacaro, comandante del escuadrón sereño. Camacaro envió un parlamentario con señal blanca para que a su nombre haga un desafío a fin de que ahorrasen la sangre de sus regimientos, y que él se batiría con cualquiera que le conteste el duelo, y el que ganara se quedaría con la victoria. En este sentido, Nieto aceptó este desafío y Camacaro terminaría muerto de un lanzazo. Tras esto, la caballería gran colombiana atacó a los húsares de Junín. Por, por estos lograron detenerlos, pero estos consiguieron detenerlos y acuchillaron a casi todo el escuadrón sedeño, reduciéndolo a 6 o 7 hombres por ahí. Tras detener el avance de las fuerzas grancolombinas, el ejército peruano completó su repliegue y formó sus divisiones en la llanura, desplegando su caballería y artillería a la salida del desfiladero. A la espera de los siguientes acontecimientos, las tropas grancolombinas, a su vez, prefirieron conservar sus posiciones en espera de los siguientes movimientos y la llegada de refuerzos, pues su caballería había sido prácticamente exterminada. La batalla terminó. Fin de la batalla. El convenio de Girón, la retirada peruana y el rechazo de esta última ofensiva grancolombina concluyeron la batalla. Sucre, insatisfecho con los resultados, no quiso arriesgarse a una batalla campal contra el ejército peruano con sus tropas exhaustas tras la marcha y el combate, sin contar las pérdidas en su caballería. Por su parte, las tropas peruanas concentradas en Girón también habían sufrido fuertes pérdidas, pues su vanguardia había sido arrollada por el ejército gran colombino. Sucre y La Mar aceptaron aceptaron entablar conversaciones, y al día siguiente de la batalla los representantes peruanos Gamarra y Orbegoso y gran colombinos Flores y Oleri firmaron el convenio de Girón el 28 de febrero. El documento acordaba la desocupación peruana de todos los territorios del estado de Quito, incluyendo el fin del bloqueo de Guayaquil y el uso del principio del uti possidetis juris. Esto fue el 1809 para delimitar los límites entre ambos países, además de las instrucciones para la firma del futuro Tratado de Paz. Lamarque a su vez envió el documento para ser ratificado con el Congreso peruano, negándose a desocupar Guayaquil hasta que eso sucediese. Pues aún así, el presidente peruano comenzó a movilizar a sus tropas, cruzándose al río Macará hacia Piura el 23-24 de marzo.